Yo creo que juegos reducidos es cuando partimos todas las diferentes partes de nuestros sistemas o de nuestros ejercicios para hacerlo en situaciones de menos jugadores y de menos espacio y poder trabajar de una manera un poco más analítica, un poco más sencilla para luego meter en una fase más compleja, ¿no? Entonces yo creo que son estas pequeñas partes, estas pequeñas píldoras que vamos trabajando, cuando se ponen todas juntas, pues conseguimos luego todo lo que es el juego real, que es el 5x5. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de preparación física en baloncesto y hoy es un día especial de los que me gustan. Yo soy Jaime Capellá y junto a Álvaro sabéis que llevamos este podcast de preparación física en baloncesto que tratamos de sacar adelante con nuestras mejores intenciones y traemos siempre a invitados que creemos son de relevancia, importantes en lo que ha sido nuestra profesión hasta el día de hoy y que lo será en el futuro y de los que podéis pues, seguro aprender mucho. El día de hoy tenemos, haciendo una conexión China-España, especialmente creo que León, hacemos una conexión, yo estoy en el sur de China ahora mismo jugando la Liga de Baloncesto, la CBA, en formato burbuja, casi 3 años después del COVID, y aquí estamos, desde Zuyi, en el sur de China, y hacemos conexión con Alejandro Vaquera. Esta ocasión tenemos a Alejandro Vaquera, que está con nosotros, nos ha hecho el favor de reunirse conmigo en esta noche aquí en China para hacer una conexión y bueno, le agradecemos su tiempo y seguro que vamos a aprender mucho de él. Así que encantado de tenerte aquí, Alejandro, y bienvenido. Vale, vale. Bueno, el placer es mío y muchas gracias por la invitación. Genial. Para comenzar, nos gustaría que, bueno, situarnos un poquito, ya hemos dicho un poco dónde estamos cada uno. Si no me equivoco, tú estás en León, ¿verdad? Sí, yo estoy en León, que es donde vivo, aunque últimamente viajo demasiado, pero bueno, yo mi trabajo es aquí en la Universidad de León y es donde vivo con mi familia, mi mujer y mis 2 hijos. Y bueno, lo bueno que tienen las ciudades pequeñas, que tienen esa calidad de vida que cuando sales fuera y ves otras cosas, vuelves y sigues estando muy contento de vivir aquí, ¿no? Eso es. Al final, las ciudades pequeñas y los pueblos, yo también soy un pueblo muy pequeñito, 10.000 habitantes ni eso. Y al final, cuando sales, estás muy bien, ¿no? Fuera de casa, pero cuando vuelves a casa es diferente y se nota la calidad de vida comparado con otras grandes ciudades, sobre todo. Sobre todo que tú has viajado y viajas muy a menudo, pues siempre al final acabas volviendo. Vamos a simplemente situarnos un poco más a nivel personal. ¿Qué edad tienes, Alejandro? Si lo quieres decir. Sí, yo tengo 46 años. Bien, Y joven. bueno, la verdad es que muy machacado porque antiguamente nos trataban peor o bueno, había más desconocimiento de cómo tratamos a los jugadores ahora, pero sí, 46 bien llevados y sin ningún problema, no tengo ningún problema con la edad. Bien llevados, bien llevados. Eso es. Al final es experiencia que te llevas, no son años. Mm. Bien, como hemos dicho, ¿eres natural de León? Exactamente de León ciudad. Bueno, yo sí nacido en Granada, en un pueblo de Granada que Granada, se anda. llama Atarfe, y lo que pasa que, bueno, yo me vine de muy pequeño aquí a León y mi mujer es de aquí, mis hijos son ya de aquí, entonces, pues realmente todo el mundo piensa que soy de León, yo mismo me considero de León porque he vivido pues, prácticamente toda mi vida y lo que es mi trayectoria tanto laboral como personal en León, entonces, de un pueblecito que se llama San Miguel del Camino que es donde Genial. también es el pueblo de mi mujer y donde residimos a caballo entre León y este pueblecito está a 10 kilómetros de León, pero bueno, de León de pura cepa, como dicen otros muchos, sí que me considero al 100%. Genial, genial. En acento no tienes mucho acento, mucho acento de Granada, la verdad, no se te nota mucho, más de León. ¿Cómo empezaste en el mundo del baloncesto? ¿Cuáles fueron tus inicios? ¿Cómo te conectaste por primera vez con el baloncesto? ¿Cómo diste con este maravilloso deporte? Pues la verdad es que, como otra mucha gente, ¿no? En el colegio yo estudié los maristas de aquí de León, empecé a jugar, todos mis amigos jugaban, poco a poco sigues jugando y con 16 años, todavía siendo cadete segundo año, pues a mí me gustaba entrenar niños y empecé a compatibilizar esto un poquito. Luego llegó un momento ya en el que pues bueno, tuve la suerte de estar en Estados Unidos, de volver y vi ya que mi carrera como jugador pues tenía un punto en el que ya no tenía más sentido y entonces fue cuando ya me dediqué a entrenar. Estudié INEF aquí en León, un
año, como te digo, lo cursé, que además pude hacer deporte ahí en Estados Unidos, en una universidad de Connecticut, y bueno, pues a raíz de ahí fui muy afortunado porque cuando terminé, pues acabé la carrera, fue el momento en el que me fichó Baloncesto León, en aquel momento Ramón Fernández y Roberto Herreras me ficharon para el filial. Sí. Y al mismo tiempo empecé a dar unas muy poquitas horas en el INEF de baloncesto, y a partir de ahí, pues bueno, pues muy agradecido a todos aquellos que me ayudaron, Joaquín Rodríguez, que poco a poco, pues bueno, luego me dieron la oportunidad de estar en el primer equipo, de poder estar incluso en la Federación Española durante 6 años, y a raíz de ahí, pues vivir muchas experiencias y sobre todo, pues conocer mucha gente, seguir formándome, que todavía lo sigo haciendo, y disfrutar, ¿no? Ya lo decía Confucio hace muchos años, cuando encuentres una profesión que realmente ames, pues no tendrás sensación de trabajar ni un solo día de tu vida. Sigo con esa suerte Totalmente de acuerdo. de levantarme por las mañanas y disfrutar con todo lo que hago. Y bueno, pues como tú dices, el estar y el poder seguir muy relacionado tanto con lo que es la formación, que es mi puesto de trabajo de verdad, ¿no? Aquí en la universidad, Correcto. como todo lo que es, pues, el alto nivel, en todos los equipos que he tenido la suerte, con todos los entrenadores, jugadores que he podido compartir, y bueno, y ahora mismo en FIBA, que si quieres luego hablamos un poquito de ello, que llevo los últimos 12 años, y bueno, me permite seguir estando en contacto con ese alto nivel. Genial. Entonces, a nivel profesional, bueno, llevas más de 20 años como docente en la Universidad de León, en INEF de León, si no me equivoco, vamos, si no me corriges. Sí, Y bueno, 23, desde 23. luego se nota en 23 ya, Sí, genial, sí, sí. madre mía. Pues 23 años, desde luego que se nota en, por ejemplo, en el módulo que has hecho para nosotros, preparado para nosotros, que nos has ayudado en el máster de preparación física en baloncesto. Se nota muchísimo que tienes mucha experiencia explicando los conceptos, comunicando. La verdad que ha sido espectacular y el feedback ha sido buenísimo. Entonces, en ese sentido, te lo agradezco públicamente porque muchas veces no se agradece lo suficiente. Y luego a nivel profesional, ya has dicho, has pasado un poco por todas las fases, ¿no? De pues, jugador, entrenar niños, entrenar categoría mayor y luego empezar a nivel profesional hasta que finalmente pues, vas ascendiendo a nivel laboral, ¿no? Hasta que llegas, por ejemplo, a trabajar en Federación Española y en este caso como has comentado en último lugar, con los árbitros, con FIBA árbitros. Entonces me gustaría que comentaras un poco este tema que creo que es interesante y no es tan conocido. ¿Cómo es tu trabajo en FIBA, abordando el tema de fitness, de estado físico de los árbitros? Bien, antes de contar un poco lo que hacemos en FIBA, voy a contar el cómo llegué, ¿no? Sí, Porque esto hay mucha gente que me lo pregunta, decir, desde cómo, luego. porque yo nunca he sido árbitro, nunca, no, soy quizás el Sí, único de, eso de- te, de eso ese te iba a hacer departamento, después. de ese Sí, departamento en el que sí, sí, nunca he sí. sido árbitro, pero bueno, ahí es cierto que Miguel Betancor hace como unos 16, 17 años, un día me contactó y me dijo, oye, ¿serías capaz de dar una charla en inglés de la preparación física de los árbitros? Y yo le dije, pues que no tengo ni idea. Entonces, tengo suerte aquí en León, pues tenemos a gente como Vicente Bultó, que hemos tenido a gente como Felipe Llamazares. Yo hablé con ellos, les pregunté, oye, ¿qué hacéis a nivel físico, no? Claro, hace esa cantidad de años, pues realmente cada uno hacía lo que podía, porque no había mucho conocimiento, no había muchas herramientas. Y fui a dar esa charla a FIBA y hubo años que estuve compatibilizando, ¿no? Tanto mi trabajo aquí en el club, en ACB, Leporo, con la Federación Española, y de vez en cuando pues colaborando con FIBA Europa en ese momento con el tema de la protección de los árbitros, porque era algo que estaba muy, muy, muy por explotar. Y ahí fue mi inicio. Luego, pues desgraciadamente, León, yo dejo el club cuando descendemos de ACB por segunda vez. Y en ese momento, pues también estoy un par de años más con Federación Española, y luego pues me centro un poco más en mi labor de la universidad y en lo que era la que mantenía regularmente, y luego pues empiezo con FIBA. Realmente quieren invertir en esta la parte física de los árbitros en FIBA Europa, y empezamos a trabajar mucho más, ¿no? Pues primero a analizar cuál era el estado, ¿no? de la preparación física de los árbitros, qué ocurría en los partidos. Esto no se conocía, no había rutinas de nada, ni de calentamiento, ni de vuelta a la calma, ni de entrenamiento. Y la verdad es que, bueno, pues tuve suerte de coincidir esa etapa con Miguel Betancor, con Nara Zanolín, que era el presidente, donde confiaron mucho en mí, me dieron muchas posibilidades a nivel material y a nivel de recursos,
para poder explorar esto. Me acuerdo la primera vez que estuve con los árbitros, imagínate, en un Eurobásquet, que yo les hacía correr por la mañana antes de los partidos. Entonces, alguno me decía que si estaba loco, que era eso. Entonces, bueno, pues tuve suerte también de coincidir con una generación de árbitros de muchísimo nivel que me ayudaron a entender un poco más esa lógica interna que para mí era desconocida. Y poco a poco, pues luego después llegó la llamada de hace 12 años de FIBA Mundo, cuando Carl Jugenbrand y Juan Carlos Millana entran en FIBA. Y a partir de ahí, pues bueno, solo tengo palabras de agradecimiento, ¿no? Es decir, todo lo que yo he podido dar ese toque más académico o de investigación desde la universidad y aplicar estas ideas, al igual que se hacía en un equipo, pero aplicarlo a los árbitros, ¿no? Porque al final es un colectivo que son muchos individuos, pero también funcionan como un equipo, ¿no? Viajan juntos, hay stats previo, por ejemplo, tenemos un pre-competition clinic antes de cada gran competición, o bueno, ahora mismo todas las competiciones FIBA, tenemos una monitorización de todos los árbitros durante todo el año y sobre todo en los meses previos, esa es más exhaustiva. Monitorizamos y controlamos todos los partidos que se juegan en FIBA. Entonces, esto lo que nos dio fue muchísima información, que es lo que hemos ido filtrando para ver cuál eran realmente las demandas que tenían los árbitros y cómo poder ayudarles a mejorarlas y sobre todo que el rendimiento en la pista fuera el mejor posible. Vale, y respecto a esto, ¿qué medios o qué métodos utilizáis para monitorizar esto? ¿Utilizáis frecuencia cardíaca? ¿Utilizáis, bueno, con pulsómetros directamente? Imagino que seguramente GPS o tal, ¿no? Porque es más complicado simplemente por, bueno, tema económico y tema, quizás acelerometría se podría utilizar, pero bueno, no sé cómo lo hacéis, cómo lo Sí, hacéis hoy bueno, en día, la monitorización de cómo tenéis estos datos. ahí lo que te decía, ¿no? Un poco, pues yo en FIBA estoy encantado porque lo que hemos creado es una especie de departamento de rendimiento dentro de lo que es la Federación Internacional, que no solo, ahora ya empezamos a dar más servicio pues al 3 contra 3, a los árbitros, alguna vez algunas cosas de competición de otros departamentos. Entonces, lo que nosotros hacemos es, hacemos una cuantificación de carga interna y externa, ya no solo en los partidos, que eso lo controlamos siempre, sino en los entrenamientos durante esos 3 meses previos más o menos que tenemos esas rutinas de entrenamiento individualizadas con los árbitros que van pues, a Juegos Olímpicos, a Mundiales y demás. Entonces, para ello, FIBA es cierto que es lo que os comentaba antes, pues yo estoy encantado porque todo lo que he pedido razonadamente pues me lo han dado. Todos los árbitros disponen de un reloj para entrenar, disponen de una cinta de frecuencia cardíaca para los partidos donde no estamos con ellos y luego sí que es cierto que en los partidos utilizamos acelerometría, utilizamos bueno, voy a dar la marca que es lo que usamos, que es Polar, porque nos permite utilizar todo, y usamos los Team Pro en los partidos para darnos esa carga interna, carga externa, bueno, con todas las limitaciones, como tú bien dices, de poder hacerlo indoor, pero que sí que tenemos por lo menos esos datos de velocidades, distancias, de alta intensidad, aceleraciones, deceleraciones, que también nos complementan esa frecuencia cardíaca y esa carga interna que tenemos en los árbitros. Entonces es cierto que con toda esta información, pues bueno, cada año hacemos un report final de lo que ocurre, vamos mejorando pues, los métodos de entrenamiento, vamos mejorando los calentamientos previos, la vuelta a la calma. Ahora es obligatorio antes de cada partido, cada árbitro tiene una rutina por la mañana de activación o de recuperación, dependiendo de la situación. Hemos tenido árbitros que se han lesionado y que hemos conseguido que llegasen a pitar una final, por ejemplo, lesionados en la primera fase, pues porque también, aunque es sorprendente, los árbitros se lesionan. Ha habido algún esguince de tobillo o una Sí, rotura de eso te iba a fibras. preguntar también. Si había lesiones en Y los árbitros, ¿qué tipo de lesiones te encuentras? Eso es lo que te sí, iba a preguntar después. pues bueno, hoy en día, fíjate lo que son las cosas, que hasta he tenido que cerrar los gimnasios de algún hotel porque los árbitros han pasado de cuando empecé hace unos cuantos años, que había que forzarles a entrenar, ahora se sobreentrenan, ¿no? Entonces estamos en el polo opuesto. Entonces de tener que Vaya. cerrar el gimnasio para que algunos no entrenen más, porque claro, estás en un sitio donde igual pues no se puede salir mucho, estas épocas de Claro. burbujas y los árbitros pues tienen que rellenar el tiempo, entonces van al gimnasio y se sobreentrenan y muchas lesiones de sobreentrenamiento que son las que estamos encontrando ahora mismo, algún esguince, algún problema, pues alguien se resbala en una pista y tiene alguna pequeña rotura fibrilar. Pero bueno, entonces ahí sí que funcionamos un poco como un equipo, ¿no? Empezamos ya el protocolo de recuperación,
con el fisio, con el médico de FIBA, que es el primero que lo diagnostica, y a partir de ahí lo readaptamos para que llegue, si es posible, en las mejores Ujú. condiciones, y luego hacemos ese trabajo pues de recuperación o de activación cada mañana. Es decir, los árbitros, los equipos antes se sorprendían, ¿no? Cuando venían los árbitros a entrenar cada mañana. Ahora ya es algo habitual, ¿no? Todas las mañanas entrenamos y ellos tienen esa rutina y bueno, hacemos que el campeonato también nos sirva como crear ese hábito de entrenamiento. Genial. Sí, desde luego sí que se ve, sí que de hace X años hasta ahora sí que se ve un cambio en los árbitros. Respecto a esto, voy a hacer una pregunta, quizás un poco puñetera, que es que obviamente los árbitros desconozco el número exacto, hasta qué edad pueden arbitrar o le está permitido, digamos, dedicarse al arbitraje. No sé si son 50, no sé si son 55 Sí. o son menos, no sé Vale, qué esto edad varía, ¿no? Esto varía. varía de país, de la liga, etcétera. Algunas Sí, sí. ligas hasta hace poco en FIBA eran 50, ahora se ha quitado la edad. En la NBA, Ujú. por ejemplo, no tienen, en la Euroliga tampoco tienen ahora, y en la ACB de 50 a 55 te van extendiendo año a año, ¿no? Entonces es un poco la realidad que se tiene. Vale, Pero es cierto que esta regla de la edad se ha quitado en el sentido de que si una persona vale. llega, es capaz de mantener los niveles físicos, es una tontería quitar al árbitro porque Claro. igual está en su mejor momento, claro. Eso te iba a decir yo, porque yo los hábitos hasta ahora que tampoco es que yo tenga una experiencia brutal, pero sí que creo que hay una relación entre ser buen árbitro y obviamente los años que tienes. Vale hasta cierto punto que puedes decir, mira, a lo mejor ya este árbitro pues no está en condiciones tanto físicas o laborales, lo que sea, como para seguir a un buen nivel, pero obviamente creo que cuanto más experiencia tienes, más baloncesto has pitado, pues lo normal sería que arbitraras mejor, ¿no? Que pitaras mejor. Entonces, ¿por qué si con 45 años hay que retirarse del arbitraje con 50? Si hubiera, ahora obviamente me has respondido a esto, que hay mayor flexibilidad en esto, que lo cual es lógico, porque los árbitros buenos no van a poder seguir arbitrando hasta que ellos se vean en condiciones, tanto que tú creas que físicamente llega a unos niveles que cumplen para desarrollar su trabajo perfectamente, y que a nivel de experiencia, de ganas y de situación personal laboral esté en condiciones de hacerlo. Entonces, eso creo que es un punto a favor de todo lo que habéis hecho, obviamente. No sé si tú compartes esta opinión. Sí, y de hecho, nosotros en FIBA siempre ha habido unas pruebas físicas que eran obligatorias. Hasta hace unos años era, pues bueno, la Kuznavet, que es la misma que se utiliza todavía en los niveles Sí. de ligas nacionales, pero Ujú. hace 4 o 5 años cambiamos al yo-yo test y cambiamos una cosa que fue un poquito polémica al principio, que es que para mí no existe género, es decir, cuando hay un mundial, Sí, los requisitos mínimos, pitan hombres y digamos. Sí, mujeres sí, y el nivel es el mismo. Es decir, la licencia negra que se claro, denomina ahora, claro. el nivel es el mismo porque el nivel de los partidos es el mismo. Entonces, eso utilizamos, estuvimos mucho tiempo Claro. estudiándolo. Hay un nivel de mujeres para campeonatos de mujeres y hay un nivel de hombres para todos los campeonatos o para la licencia internacional, ¿no? Pero te puedo decir que en el último mundial Ujú. femenino, que había más mujeres que hombres, todo el mundo, todos los árbitros han pasado el nivel exigido, ¿no? Y que es un nivel que llega a Sí, 15, general. a 15,5 kilómetros hora, que bueno, ya es una velocidad en la que el otro Sí. día vi que ponía el Aston Villa, que están haciendo el Giro Test. Yo creo que es un test interválico, es un test muy similar a los esfuerzos que ocurren, y sí que ahí hemos conseguido que los árbitros lleguen mucho mejor preparados. Hombre, siempre hay excepciones, tanto buenas como malas, pero sí que les tenemos una exigencia, controlamos la composición corporal, aunque todavía no es limitante, Ujú. es decir, que de que la tengas o no la tengas y que se te penalice por ello, pero todos saben que cuando vienen tienen que pasar la composición corporal, y les controlamos los menús, controlamos un poquito la alimentación, y bueno, intentamos, como te decía antes, es extrapolar lo que se hace un equipo a lo que hacemos con los árbitros, ¿no? Sí, Y lo último, genial. por ejemplo, que tenemos, y la última pincelada que te doy, es que ahora mismo ya hemos empezado a hacer entrenamiento específico en cancha con los árbitros, que era algo que no se hacía y que lo que intentamos es asimilar, pues bueno, cuando tú quieres trabajar el entrenamiento integrado, que fue, por ejemplo, la charla que di en vuestro Ujú. máster, hay que Sí. reproducir, ¿no?, las exigencias, las demandas que tiene el juego con acciones específicas. Entonces, ahora mismo tenemos ya documentos, tenemos entrenamientos hechos para ellos, de trabajo de pies, Ujú. de sprints con cambios de dirección, que simulan lo que ocurre en sus partidos, claro. Claro, al final la mayoría de desplazamientos, quizá en los árbitros, no sé, tampoco había pensado yo mucho en esto, es que la mayoría son quizás lineales y cambios de dirección, más que, por ejemplo, o quizá no hay esa variedad de desplazamientos que puede tener,
un base o un escolta quizás o un jugador exterior donde te cambies dirección, con distancia corta, más con mayor frecuencia, sino que los árbitros al final tienen el campo más limitado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hace movimientos laterales o X distancia y correr la pista entera, pero no hay movimientos en zigzag ni velocidad curva, no hay este tipo de movimientos, ¿no? Quizás que has encontrado, Sí, digamos, ¿qué conclusiones nos puedes bueno, decir de pues este tú, tipo de movimientos comparando el juego con los árbitros? la velocidad curva sí que la tenemos, es decir, cuando un árbitro va de línea de medio Sí, campo a la línea de fondo por delante de un contraataque, sí que ujú. tiene que tener un poco esta línea de Vale, juego curva, vale, cierto. pero luego lo que sí que tenemos ahora mismo son muchas aceleraciones y deceleraciones. Estamos hablando de que en el último Mundial Femenino Ujú. y en el Eurobásquet hemos tenido por encima de las 1.500 aceleraciones y 1.500 deceleraciones por partido, alcanzando velocidades de Vale, 23-24 kilómetros hora son muchas, que son eso es, muchas y sobre todo que son muchas. en 18 Alta metros intensidad, que, además. claro, que suelen correr, pues tampoco. Entonces, no es que tenga una demanda el árbitro como un jugador, obviamente, pero sí que es cierto Ya, que cada vez esa demanda es también un poco psicofísica, ¿no? Es decir, es también lo que ocurre en el partido, es también todo ello, pero sí que también trabajamos mucho velocidad de reacción, trabajamos el trabajo de pies, porque un ujú, segundo cuando, eso por es. ejemplo, cualquiera de nuestros Ricky Rubio roba un balón y se va, nuestro árbitro tiene que estar por delante. Entonces, pues tiene que ser Eso capaz de es. reaccionar y de correr. Eso es, mantener siempre la atención, que quizá eso es más complicado. Yo en pequeño he tenido poca experiencia de arbitraje, que es que cuando estudiaba en la universidad sí que arbitraba, bueno, liga local de Madrid, cuando estudiaba en Madrid, sacaba unos euros para luego gastar en mis cosas. Entonces sí que una de las cosas que estoy hablando de poco nivel, por supuesto, que es mantener la atención durante los 40 minutos, que aunque empieces a estar cansado y demás, es focalizar la atención en acciones que pasan muy rápido, como dices. Entonces entiendo que eso a nivel psicológico también se trabaja. Sí. Bueno, como tú dices eso, yo, por ejemplo, los años que estuve con Gustavo Aranzana aquí cuando estuvimos en ACB, yo lo que menos me gustaba era cuando tenía que pitar los entrenamientos, ¿no? Que al Sí, final te obligan, pero luego te das cuenta de lo difícil que es, ¿no? Y sobre todo lo lo quiere difícil que hacer. es cuando conoces a los jugadores y sabes un poco lo que Sí. hacen, tanto en ataque como en defensa, entonces es complicado. Pero bueno, aquí mi parte en este caso es que los árbitros que estén bien, que luzcan bien, que corran lo suficiente, que recuperen, que estén preparados. Entonces yo luego ya, si pita mejor o peor, ahí hay mucha gente a nivel técnico que son los que se encargan, que hacen un gran trabajo, Claro. porque ten en cuenta que las últimas estadísticas es que aciertan un 89% de las ocasiones. Lo que pasa es que, claro, si ese En las porcentaje acciones. ocurre cuando es una situación final crítica, pues claro, tiene mucha más Ujú. repercusión, pero bueno. Genial. Genial. Pues no sé si quieres comentar algo más al respecto del tema de árbitros. Creo que hemos hablado bastante y creo que Sí. ha sido muy, muy interesante, sobre todo porque hay, creo que un gran desconocimiento. Si quieres añadir algo más, No, yo creo que ya podemos pasar a la genial. otra parte que es Bien, la que hemos comentado sí. fuera de micrófono, que es también muy interesante, que es la que más me gusta todavía, ¿no? El trabajo en cancha. Vale, respecto al trabajo en cancha, como hemos dicho, has preparado un módulo excelente en el máster de preparación física en baloncesto. Entonces, ¿qué son para ti? ¿Cómo nos podrías definir los juegos reducidos? Así de, ya sé que sabemos que es trabajo en cancha, etcétera, pero para el que no haya escuchado nunca el término de juegos reducidos, ¿cómo lo definirías? Una explicación sencilla. Yo creo que juegos reducidos es cuando partimos todas las diferentes partes de nuestros sistemas o de nuestros ejercicios para hacerlo en situaciones de menos jugadores y de menos espacio y poder trabajar de una manera un poco más analítica, un poco más sencilla para luego meter en una fase más compleja, ¿no? Entonces yo creo que son estas pequeñas partes, estas pequeñas píldoras que vamos trabajando, cuando se ponen todas juntas, pues conseguimos luego todo lo que es el juego real, que es el 5x5. Eso es. ¿Cómo crees que ha podido cambiar la preparación física desde hace 30 o más, incluso, ¿no? Entrenadores que les gustaba hacer la preparación física, sobre todo en pretemporada, la parte aeróbica, de irse a correr al monte, a la montaña, que imagino que a ti te habrá tocado, como a Sí, muchos otros, que se ha derivado un poco a lo que es el baloncesto actual, a lo que es la preparación integrada, hacer eso en pista. Es decir, a mí personalmente me gusta mucho hacerlo así. Yo creo que ya aquí en China alguna vez, bueno, lo he hecho en pretemporada, lo confieso. Aquí hay cosas que siguen en los 80, entonces, bueno, eso lo he tenido que hacer.
en la pista de atletismo, pero normalmente me gusta trabajarlo en pista, como tú bien explicas. Entonces, ¿cómo crees que ha sido esa evolución? Bueno, yo soy de los que corría fuera, y porque era de aquella época un poco Sí. Paco López, era el donde yo bebí cuando empecé. Fui a Madrid, pues una persona como Paco López, que es una eminencia, es un poco el padre deportivo de Juan Trapero y de otros muchos. Entonces, bien, antes Ujú, se hacía fuera. Yo creo que ahora los cambios los podemos sintetizar en que hay mucho más conocimiento del que había. Ahora mismo pues conocemos ujú, perfectamente cuáles son las demandas, tanto a nivel individual como colectivas, y eso es. luego que hoy en día se individualiza cada vez mucho más lo que es la preparación física específica del equipo y de los jugadores. Entonces, con esto Ujú, yo soy un enamorado, ¿no?, del trabajo en cancha. Yo creo que hoy en día pues tiene sentido a veces, pero muy pocas, el sacar a los jugadores fuera, más para que oxigenen que por otra cosa, pero todo lo demás se puede hacer en la cancha, y el ujú, trabajo de todas las cualidades físicas pues tiene mucho más sentido, ¿no? En cuanto a eficiencia, en cuanto a hacerlo, en cuanto a efectividad, hacerlo en cancha y sobre todo como le gusta a los jugadores, ¿no? Yo creo que tiene que ser ameno, tiene que ser con balón. Entonces ahí yo creo que esa tendencia de, por ejemplo, pues un poco el núcleo aquí del INEF de León, ¿no? Pues que pues Nacho Coque, Javi Bello, David Enciso, nosotros vemos mucho de estas fuentes, como tú has dicho antes, y en otros muchísimos sitios, pero para nosotros pues no tiene sentido el hacer las cosas sino que ir a la cancha, hacerlas específicas, hacer que el jugador se involucre y conseguir que esas demandas se consigan y que estén los jugadores mejor preparados para el partido. Genial. Y para ti, según evidencia científica, experiencia personal y opinión personal, ¿cuál es la situación más demandante para el jugador a nivel físico a partir de un juego reducido? Es decir, si es un 2 contra 2 a cancha completa, un 3 contra 3 a cancha completa. Es decir, cuál es, según estos tres criterios, experiencia personal, opinión personal y evidencia científica, que es más demandante para el jugador de baloncesto en cancha? Vale, bueno, ahí podríamos hablar mucho, ¿no? Porque además se ha analizado mucho, pero Sí, hay a mí muchos factores. el ejercicio que más me gusta es un 2 contra 2 Ujú. en media cancha con dos pasadores, donde alternamos situaciones de juego con balón y juego sin balón, que yo creo que es un poquito la clave, ¿no? Yo al principio, yo siempre pensé que el uno contra Genial. uno era lo más exigente, todo el campo, por ejemplo, pero luego te das cuenta que el 2 contra 2 Ujú. pues ya tienes una incertidumbre de un compañero, de otro defensor, y para mí el 2 contra 2, y esto lo analizamos cuando estuve con Jaume Comas con la selección española de 3 contra 3, que queremos saber cuál era el ejercicio que simulaba la intensidad del partido, y esto era un 2 contra Sí. 2 con cuatro acciones, ¿no? Ataque, defensa, ataque, defensa. Entonces, y para mí, Ujú. la manera de mejorar esto es poner esos dos pasadores, que encima te queda una situación con una rotación muy sencilla del que ataca defiende, el que defiende se va de Sí, pasador, y entonces sería el 2 contra sí. 2 con dos pases obligatorio a los lados, ¿no? Entonces, generando esa acción de juego con balón, sin balón, tanto para el ataque como para la defensa. Entonces, a mí me parece que sería la más exigente y la que más simularía muchas veces lo que ocurre, pues, con lado fuerte y lado débil en una situación de 5 por 5. Entonces, es un ejercicio para los jugadores, es matador, pero que sí que las dosis adecuadas y de la manera dentro de la planificación, pues es lo que puede simular bastante el juego. Que justamente hoy bueno, casi me has leído la mente. Te iba a comentar, justamente hoy he tenido una sesión con un jugador bueno, queremos poner en forma, que venía una lesión, etcétera. Bueno, y justamente el entrenador que tengo aquí en China, que es Hugo López, ha preparado una sesión bueno, que él se ponía un 2 contra 2 en media cancha, donde hay ataque-defensa, y donde él pasa el balón y siempre el balón vuelve a él. Entonces el balón se hace determinadas acciones, cuando él da la orden se puede atacar, ¿no? Entonces siempre hay que moverse, genera una alta intensidad y a partir de 3 4 acciones ya se puede atacar. Y luego se cambia ataque por defensa, etcétera. Y luego hemos hecho pues 3 por 3 a cancha completa, con una inferioridad. Entonces, bueno, sí que bueno, son diferentes ejercicios que van en esta línea, de tal manera que con pocos jugadores y haciendo duraciones de en torno a 1 minuto y medio de trabajo, lo que hemos hecho estos días, 3 series, 4 series de 1 minuto y medio de trabajo a máxima intensidad, son los que nos ha dado mejores beneficios, o creemos que nos da mejores beneficios. Sí, bueno, yo ahí creo que hay una fase muy importante que es, que yo, por ejemplo, en la charla de vuestro máster dije, que es el tema de la densidad, ¿no?, del ratio.
Es decir, para mí 1-2, Eso 1-3, es es, decir, uno de trabajo, 2-3 de recuperación como mucho, es el ideal, ¿no? Pero luego para esto, ideal. en lo que sí creo mucho es en la marca personal, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros, como probadores físicos, a los que nos gusta el entrenamiento integrado, pues luego le damos nuestro toque y dentro de unos básicos, que es el 2x2 en media pista, el 3x3, tal, luego el 2x2 continuo, el 3x3 continuo en pista completa, ahí luego le vamos dando los matices y sobre todo pues en los tiempos de duración que se simulen a lo que son las acciones o el número de acciones que se tienen en cuenta que tengan que ver con lo que ocurre en los partidos, pero bueno, yo he de reconocer que soy un enamorado de los juegos reducidos y cada vez más y me gusta, ahora lo que estoy sobre todo es cómo organizar y cómo optimizar la sesión de entrenamiento y los ejercicios, porque creo que esto nos hace ser mucho más eficientes, nos hace pasar menos tiempo en el pabellón, en la cancha, y al final los entrenadores pues agradecen, Ujú. ¿no? Y los jugadores más el hacerlo todo en la justa medida y con el tiempo justo y necesario sin volvernos locos. Eso es. Te iba a preguntar un poco por ahí, ¿cómo dosificas tú esta carga? Si se puede resumir de alguna manera sin extendernos mucho, sé que esto daría para mucho. Has hablado justamente del concepto de densidad. Pues X jugadores tiene, X jugadores tengo. Podemos ir quizás hacia el concepto que utilizaba Nacho Coque de asignar una puntuación según número de jugadores, si es toda cancha, media cancha, etcétera. Y un poco cuál es tu truco, cuál es tu método de trabajo para dosificar que hagamos 1 minuto y medio y no hagamos 2 minutos y medio con 4 jugadores a media cancha, por ejemplo. Simplemente está claro que es experiencia, que es evidencia científica, pero ¿cuál es tu truquillo? Bueno, mi truquillo depende con qué pueda medir esto para hacerlo, ¿no? Yo puedo tener simplemente la presión subjetiva al Ujú. esfuerzo, que es algo muy Eso sencillo, es. la RPE, y yo ahora trabajo mucho con el TQR, es decir, con el Total Quality Recovery, que Ujú. es cuánto de descansado está el jugador cuando acaba un ejercicio y empieza el siguiente y dentro del mismo ejercicio, ¿no? En función de si el tiempo de recuperación que le doy es suficiente o no para que él esté a la máxima intensidad. Si tengo pulsómetro mejor, si tengo GPS todavía mejor, sin volverme loco con todo esto, pero para mí es decir, yo la clave es la recuperación, es decir, cuánto le doy al jugador para que recupere y que esté completamente recuperado para volver a hacer una segunda, una tercera o una cuarta repetición de este ejercicio sin entrar en la fatiga más que la necesaria, ¿no? De la típica que hay en un partido, de que hoy en día creo que se controla muchísimo, ya nadie juega a máxima intensidad más de 29 minutos porque eso Ujú. es muy difícil de tener ese jugador en todos los partidos Sí, de mantener la calidad. de mantener la calidad. Entonces yo creo que es cómo somos capaces con el material que tenemos de trabajar con el porcentaje de recuperación, ¿no? Yo creo que es la clave en estos juegos reducidos. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Justamente te voy a hacer un inciso, simplemente yo aquí en China es baloncesto FIBA, que es curioso, es baloncesto FIBA, la CBA, la Liga China, pero jugamos 48 minutos. Y justamente en relación a esto, ves que hay jugadores que, por ejemplo, aquí se puede tener un americano en pista solamente, aunque puedes tener hasta 3, incluso 4 en el banquillo, pues se puede jugar uno a la vez. Entonces hay jugadores americanos que juegan 45 minutos. O hay jugadores chinos que juegan 40. O sea, en mi equipo hoy, el jugador que más ha jugado 40. He tenido partido esta tarde. El segundo ha jugado 37 chinos. El americano ha jugado 28 uno y 18 el otro. Tenemos dos, pero sale uno y entra el otro. Lo que quiero decir con esto es que si los partidos, por ejemplo, aquí duraran 40 minutos en lugar de 48, la calidad de la liga y el baloncesto sería mejor. O sea, sería lógico, ¿no? Para ir un poco en relación de lo que estábamos hablando. La calidad de los minutos del jugador en pista, obviamente, debería ser mejor si juega 28 que no si juega 38 en un partido de 48 minutos. Entonces, bueno, simplemente un apunte que quería hacer y un poco en la línea de esto, de que hemos hablado muchas veces aquí. ¿Por qué no los partidos no se reducen a 40 minutos para subir la calidad del tiempo en pista? Bueno, me gustaría seguir hablando mucho más de esto, pero la verdad que para eso está todo lo que hemos montado en el máster y es una clase estupenda. Entonces, me gustaría que comentaras cuál es la conclusión para ti, a modo de resumen de hablando de juegos reducidos, cuáles son los puntos más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar sesiones de juegos reducidos, a la hora de diseñarlas, un poco lo que hemos hablado a modo de resumen, ¿eh? Y qué a nivel de estudios científicos que has podido publicar hasta ahora, que has tenido diferentes colaboraciones, has tenido infinidad de citas en tus artículos, ¿con cuál te quedas o cuál crees que es más representativo de los datos que has analizado?
Ya sé que es una pregunta complicada Bueno, yo y creo muy que extensa, pero ¿qué nos sí, puedes sí, sí, comentar? bueno, pero yo creo que para juegos reducidos, pues lo primero es ordenar estos juegos reducidos en función de la intensidad que tienen, los que tengamos cada uno, y luego ir introduciendo ejercicios, entre comillas, que me dejen recuperar para llegar otra vez al siguiente juego reducido, ¿no? Ejercicios de tiro con una intensidad que sea un poquito menor, pero que el ejercicio se haga de la manera correcta, pero que me deje que los jugadores recuperen. Y luego, en función del momento de la temporada, esa curva de carga, el cómo la controlo mediante los juegos reducidos que voy aplicando en función de esto que estamos hablando, ¿no? De cuáles son los más intensos. Yo luego tendré como comentabas antes de Nacho, bueno, pues yo tengo mis ejercicios, sé cuáles son los más intensos y los voy moviendo Sí, en función de categorizando. la parte de la temporada que tengamos y de cómo lo hagamos. Y luego Genial. lo que me comentabas de los juegos reducidos, eh, yo creo que la clave de todo esto luego después está en, en la marca personal, esto que os he dicho antes. Yo creo que es muy importante que nosotros tengamos nuestro playbook de ejercicios, que estos sean los mismos que en consonancia con que lo quiere el entrenador a nivel técnico-táctico y que al final nuestras sesiones de entrenamiento se pierdan muy, muy poco tiempo en lo que es pasar de un ejercicio a otro, más que las pausas bien sean completas, incompletas, que sean pausas útiles que utilicemos y que al final pues quede la sesión muy redonda, ¿no? De lo que estamos hablando. Esta sinergia o esta empatía con el entrenador es fundamental, ¿no? Tú hablas, pues tienes suerte de estar con una persona como Hugo, que yo sé Sí, que se inquieta a la hora de hacer esto. Y lo que me decías en cuanto al artículo, hay uno que hicimos además era el entrenador Andreu Casadevall en Burgos ujú, y lo que hicimos fue ver un poco la presión subjetiva de esfuerzo en los diferentes ejercicios y ver sobre todo, allí nos dio un punto clave que era la recuperación entre ejercicios, que en ese equipo de Andreu era el tiempo ideal porque estuvimos jugando entre 60 segundos hasta 2 minutos y medio, eran 2 minutos, ¿no? Yo creo que siempre, esta es una pregunta que me gusta hacer mucho con los entrenadores, es cuánto tiempo das de recuperación entre tus ejercicios. A mí me sí, enseñaron 1 minuto, pero ¿y por qué 1 minuto? ¿No? Entonces yo soy bastante depende del ejercicio, no siempre es lo mismo. Hay ejercicios que son más intensos que hay que dar 2 minutos, otros uno, ir jugando con esto, ¿no? Entonces este trabajo que hicimos con Andreu, que luego lo publicamos porque estuvo pues, muy bien hecho el diseño y conseguimos el sacar unos datos sobre todo muy aplicados. Yo es una de las cosas que me gusta cuando hago cualquier tipo de publicación es que los datos tengan una aplicación práctica directa, ¿no? Esto de estudiar el sexo de los ángeles no nos vale para nada, por lo ujú, menos a los que nos gusta la parte práctica. Entonces eso, pues cuál es el tiempo de recuperación entre ejercicios y luego hicimos otro también interesante en cuanto que lo hicimos con una Final Four femenina, con entrenadoras como Raquel Romo, como Moses, que era ver la presión subjetiva de los entrenadores y ver cuál era un poco, porque ese es el gran desconocido. Hemos analizado mucho y ujú. estudiado mucho a los jugadores, a los árbitros, que hemos hablado antes, pero luego también los entrenadores muchas veces estábamos un poco dejados de la mano de Dios Sí, y, sería muy interesante. y analizamos las demandas que tuvieron, eran Óscar Barrera, era Tató de Ponce, era Moses y Raquel Romo de Avenida y te caería sorprendido, ¿no? Porque había partidos donde la frecuencia cardíaca Ujú, máxima de los entrenadores llegaba cerca del 90% en finales apretados y algunos joder, recorría casi 2 kilómetros en la banda. O sea bueno, eso sí, también hay que tener. Yo sé que Curro Segura en Zaragoza también hubo una época porque Curro también es INEF, que estuvieron sí, analizándose él a sí mismo con esto, pero bueno, también me parece interesante, ¿no? El que los entrenadores hay que forzarles que estén en una forma tiene que estar más o en buena menos forma también. óptima para Sí, que sí, puedan luego hacer esto. Entonces, ese también es otro estudio que la verdad es que nos costó publicarlo porque los revisores no nos daban de paso, pero me pareció también muy aplicado. muy interesante. Justamente no hacía mucho, recuerdo que fue este verano, leía un artículo en inglés, no recuerdo ahora mismo cuál, que hablaba justamente de que los entrenadores de baloncesto, lo creo que también hablaba de entrenadores de baloncesto, fútbol universitario sobre todo, que hablaba de que tomaban mejores decisiones, había demostrado que tomaban mejores decisiones en lo que es el desempeño de su labor de entrenador
cuando mejor en forma estaba, cuando su estado físico era mayor, era mejor, ¿no? Entonces, obviamente, tiene una influencia, vamos, directa, seguro. Un poco en la línea de lo que estabas hablando. Que un entrenador en buena forma seguramente, de alguna manera, se beneficie de tomar mejores decisiones. Bien, un poco por cambiar de tercio, ya para ir cerrando la entrevista, que no te quiero robar mucho más tiempo, un poco más a nivel personal y un poco de perspectiva de futuro de lo que es la profesión y de toda tu experiencia, todo lo que has visto, cómo ha evolucionado. Un poco esto, ¿hacia dónde crees que debe ir la profesión de preparador físico o todo lo que bueno, nos engloba dentro del mundo, con el mundo baloncesto a nivel de preparación física? ¿Cuál es que es hacia dónde debe ir? ¿Hacia cuál es, tanto a nivel laboral como a nivel de desarrollo de conceptos, de evidencia científica, etcétera? ¿Cuál es tu opinión personal respecto al futuro de la profesión? Bueno, yo creo que el futuro de la profesión en algunos países está mejor que en otros. Yo creo que aquí, por ejemplo, en España nos falta una regulación profesional, ¿no? Ujú. Que De la tienen, acuerdo, por ejemplo, los totalmente de primeros acuerdo. entrenadores en la ACB, nos falta a nosotros. Y luego, pues hay países, por ejemplo, pues que ahora ya esta evolución nos va a tener departamentos de rendimiento con gente que se dedica no solo, una parte de esa gente se dedica a hacer cosas en la cancha, otra parte de esa gente pues se dedica a hacer o a planificar todo, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo claro en San Antonio Spurs con Xavi Chelin y con Carlos Sosa que ha ido para allá y yo creo que cada vez vamos sobre todo, creo que somos de los deportes y más en España, ahí sí que rompo una lanza Mm. que antes comentaba, últimamente pues tengo, no sé si la gracia o la gracia de viajar mucho, creo que no somos conscientes del nivel de preparadores físicos que tenemos, Eso es. sobre todo con cómo aplicar el conocimiento, este conocimiento científico, a lo que es la realidad, a la práctica, a la cancha. Ahí creo que estamos por delante de todos los países. La semana que viene estoy en Lituania, que he tenido suerte de ir. Estamos muy por delante, Estados Unidos. Es decir, nosotros no nos dedicamos a estar en un gimnasio, sino que nos dedicamos a tener toda la información que podemos y aplicarla en cancha, ayudar al entrenador y a nuestros jugadores a que sean mejores y a que rindan mejor los partidos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un poco hacia donde vamos. El talento está ahí, he hablado de Xavi y de Carlos, pero de otros muchísimos que estáis por el mundo adelante, que yo creo que hace que, bueno, la salud de la población física en baloncesto en España y que luego pues nos ayuda los éxitos de Enrique Salinas, de Javi Bello, de Lorena con Escariolo y con Luis Gil y compañía en la selección absoluta, pues y en todas las de formación, yo creo que esto es digno de reseñar, ¿no? Es decir, en todas las selecciones de formación, que hay una cantidad de preparadores físicos increíble y que el nivel es muy alto. Entonces, yo creo que va por ahí Sí, y sí, seguir sí. pues ahondando en cómo poner todo en práctica en la cancha, que yo creo que es la clave. Desde luego, una cosa que es de esta que, vamos, que estoy totalmente de acuerdo es que, bueno, aparte que sí, cuando vamos por ahí, sí creo que nos respetan bastante nivel de conocimientos, de que los españoles trabajamos bien. Y hay una cosa que hablaba muchas veces yo con Álvaro, que, que no se tiene en cuenta, pero lo que es la puntualidad, la responsabilidad del trabajo, no todos los, digamos, nacionalidades tienen esta educación que tenemos nosotros o el ser responsable de tu propio trabajo. Es algo que sí que he visto y que los españoles, por lo general, podemos ser mejores o peores, pero por lo menos eso sí lo tenemos la mayoría de los casos. Y eso es algo que es muy importante en nuestra profesión, la puntualidad, la responsabilidad, el ser condescendiente, el razonamiento lógico de conectar lo que has aprendido en el laboratorio, en evidencia científica, conectarlo con la realidad y la práctica, improvisar, adaptarte rápido al entorno. Eso creo que es algo que tenemos, que es bueno, una lanza a favor que rompo hacia nosotros, que creo que es algo que tenemos muy bueno y que nos da valor en el extranjero. Luego, un poco relacionado a esto, ¿no? Con la profesión, ¿qué le dirías a tu yo de 20 años, ¿no? Que estaba empezando en todo esto? ¿Qué te dirías a ti mismo, tu yo de 20 años, cuando empezaba en este mundillo? Pues bueno, yo le diría que un poco, pues lo más importante o una cosa que me ha ayudado a este yo que tuve con 20 años fue el hablar con mucha gente, el no Ujú, dudar, porque bueno, todos hemos empezado y a todos nos han ayudado. Yo estoy encantado cuando ves gente, puedes hablar y puedes simplemente pues compartir ideas.
Entonces, y el no tener esa, yo creo que en España ahí tenemos suerte, porque al no ser tan grandes, más o menos nos podemos conocer más o menos todos y tener esto y intercambiar ideas, porque yo lo decía al principio y lo digo sinceramente, yo sigo una formación continua, ¿no? Sigo viendo cosas que me gustan, que voy adaptando de nuestro deporte y de otros deportes. Entonces, sobre todo, a mí yo le diría o a cualquiera que esté empezando o que le guste esto, es seguir bebiendo de muchísimas fuentes, ¿no? Yo creo que es la clave, luego hay que filtrar, hay que ver qué es lo que nos viene bien a cada uno, lo que nos gusta y el poder seguir actualizándonos y formándonos, que yo creo que es la clave, ¿no? El no dejar nunca de formarnos y actualizarnos es el signo distintivo, yo creo que también tenemos en España y de tener acceso a toda esta información, ¿no? Que la gente que hemos estado más al día a día o que estáis ahora mismo, que lo podéis también transmitir, compartir y yo creo que para eso las redes sociales y todo pues ayudan y los diferentes congresos, la SEPREF que tenemos, todo esto también ayuda a los INEFs que van haciendo cosas para poder mantenerlo. Eso es. Desde luego, Álvaro y yo aquí desde As Sport tratamos de, fíjate, son las 12 de la noche aquí en China y Álvaro se dedicará a acabar unos temas que tenemos pendientes también del máster, de la membresía que hemos sacado de As Sport también para tener actualizaciones constantes y poner un poco a través, utilizando la tecnología que ha evolucionado, ¿no? Con todo el tema de COVID, de, bueno, todas las plataformas de formación online, etcétera, para intentar ayudar a preparados físicos que están empezando ayudarles a seguir formándose. Y nosotros mismos estamos aprovechando de esto. Entonces, bueno, creo que ahí es una parte muy importante que creo que has nombrado, que es seguir formándose, no dejar la formación aparte, ir actualizándose, porque cada día surgen nuevas tendencias, nuevas modas, pero también nuevos estudios científicos, etcétera, que respaldan todo lo que desarrollamos en nuestro trabajo. Ya para acabar, te voy a preguntar por tu comida favorita. ¿Cuál es tu comida favorita, Alejandro? Pues mi comida favorita es el sushi, vamos, en todas sus vertientes, ¿no? Vamos, yo no solo sushi, sino yo creo que la comida asiática eh, es algo que me encanta y desde la que la descubrí hace años y luego a ver, tenemos la suerte de que cada vez tenemos más lugares en España que son buenos o cuando vas al extranjero que la puedes utilizar, pues todo lo que tiene que ver con esta comida asiática y, por ejemplo, hay algo que ahora está muy de moda, que eso es el poke, ¿no? Los, El los, poke, los sí. pokeballs que, Me que gusta. van haciendo, pues es algo que he de reconocer que me está enganchando, me está enganchando. Entonces, yo te diría que esas son mis dos comidas favoritas. Genial, genial. La comida es la que yo lo que más echo de menos aquí en China, la comida española, te lo he de confesar. Aunque también sushi hay por aquí, pero bueno, aquí no es el mejor. Pero bueno, ya me he hecho a la comida china. Y por último, ¿a quién crees que podríamos entrevistar para este podcast? ¿A quién se te ocurre alguien que aún que conozcas o que creas que podemos entrevistar y que sea interesante? Alguien que te venga a la mente. Eh, bueno, se me viene muchísima gente. Pasa que estuve mirando la lista, es que habéis entrevistado muchos ya. Bueno, yo creo que hay gente como tanto en el ámbito de entrenamiento, pues gente que luce menos en los focos, pues está David Enciso, que fue el físico de la selección española Genial. sub-17 en Málaga, que fueron subcampeones del mundo, Javi Bello, que está con la absoluta, se me ocurre gente incluso del ámbito más científico, académico, como Miguel Ángel Gómez Ruano, se me ocurre gente como Carlos Sosa, que ahora mismo, vamos, yo sería Ujú. un más, no sé si lo habéis entrevistado, yo creo que sí lo habéis entrevistado ya. Bueno, Xavi Chelin, Genial. ¿quién más te diría? Bueno, es un montón de nombres que seguro No que voy a quedar mal con alguno por no nombrarlo, pero, hay pero problema. va en relación con lo que dije antes. Yo intento mantener relación con muchísima gente porque creo que es lo que nos va enriqueciendo a nivel personal y a nivel profesional, claro. Genial, pues los anoto todos y los pongo en la lista de pendientes. Vale, Alejandro, pues nada más, por mi parte nada más. Agradecerte tu tiempo y tu disponibilidad siempre para echarnos una mano y gracias de verdad desde aquí, desde lejos y bueno, esperamos que hayas pasado un buen rato, que resulte interesante para todos vosotros que estáis escuchando esto y que sirva para seguir mejorando la profesión y compartir conocimiento.
Perfecto, un placer, encantado y muchas gracias a vosotros y bueno, son ratos muy agradables recordando viejos tiempos y nuevos tiempos, pero bueno, la verdad es que los que estáis fuera, pues yo tenéis siempre todo mi admiración porque no es fácil hacer la maleta, aunque desde fuera parezca que muy bonito y que sigáis dejando a los preparadores físicos españoles en lo alto. Bueno, pues genial, muchas gracias por tus palabras y a vosotros pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego, chao, chao, gracias.